El amanecer en la Hacienda de los Vientos siempre llegaba con la misma sinfonía. El canto de los gallos anunciaba el primer rayo de sol, mientras la suave brisa movía las hojas de los robles centenarios que protegían aquel pedazo de tierra. La neblina matutina se disipaba lentamente, revelando campos verdosos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En el centro de la propiedad, la figura imponente de Thor se destacaba. Un border collie de pelaje negro y blanco, con ojos del color del ámbar que parecían ver más allá de lo visible. Thor no era un simple perro, era el orgullo de la hacienda. Sus patas fuertes dejaban marcas profundas en la tierra húmeda mientras corría al lado del granjero Augusto, quien sonreía satisfecho al mostrar a su compañero a los visitantes. «Este es Thor, el mejor perro de caza de todo el estado», decía Augusto, inflando el pecho mientras acariciaba la cabeza del animal. «Con él nunca regresamos con las manos vacías». Los trofeos colgados en la pared de la casa principal contaban historias de cacerías exitosas. Thor era celebrado con bocadillos especiales y una alfombra suave para dormir, privilegios que ningún otro animal de la hacienda poseía. Lejos de los focos, en la esquina más discreta del viejo granero de madera, vivía Theo, un cerdo común de manchas negras esparcidas por su cuerpo rosado, sin ninguna cualidad extraordinaria que lo destacara. El olor de heno fresco y tierra mojada era su constante compañero, mientras observaba la vida en la hacienda a través de las rendijas de la madera envejecida. Cada mañana, Theo se acercaba a la ventana del granero para observar a Thor en su entrenamiento diario. No era la habilidad de caza lo que lo fascinaba, sino algo más profundo. La libertad con la que el perro se movía, la genuina alegría en sus ojos cuando corría por los campos abiertos, como si cada momento fuera una celebración de la vida. Él corre como si el viento fuera su amigo íntimo, pensaba Theo, con sus pequeños y astutos ojos fijos en la figura distante del perro. Un día, durante una tormenta inesperada, Thor buscó refugio en el granero. Empapado y temblando, encontró un rincón seco cerca de Theo. El cerdo, sin dudarlo, compartió su heno fresco y el calor de su presencia. Ninguna palabra fue intercambiada, no eran necesarias. El silencio cómodo entre ellos dio inicio a algo raro y precioso. En las semanas siguientes, Thor comenzó a desviar su camino para pasar algunos momentos en el granero. Inicialmente eran visitas breves, que poco a poco se transformaron en conversaciones profundas al atardecer. «¿Cómo es ser libre, Thor?», preguntó Theo una vez mientras el sol pintaba el cielo de naranja. «¿Libre?». Thor parecía confundido. «Nunca pensé en eso. Quizás nunca he sido realmente libre». Esa respuesta sorprendió a ambos, revelando una verdad que ni el propio perro había percibido antes. Entre un animal celebrado por todos y otro que vivía en las sombras, nació una comprensión mutua que trascendía las diferencias. Una amistad silenciosa, verdadera e improbable, que sería probada de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. El otoño llegó a la granja de los vientos con una explosión de colores. Hojas doradas danzaban en el aire, creando una alfombra crujiente bajo los pies de quienes caminaban por los campos. Era la época más esperada por el granjero Augusto. La temporada de caza estaba en su apogeo. En aquella mañana particular, el aire estaba más frío de lo normal. La respiración de Thor formaba pequeñas nubes blancas mientras esperaba, inquieto, al lado de la puerta. Sus músculos tensos vibraban bajo el pelaje brillante, como cuerdas de un instrumento a punto de ser tocado. «Hoy vamos tras la zorra que escapó la semana pasada», dijo Augusto, ajustando su vieja escopeta en el hombro. «Necesitamos mostrar al personal de la Granja Sur quién manda por aquí». Theo observaba desde la entrada del granero, sintiendo un apretón inexplicable en el pecho. Algo en el viento frío traía un presentimiento que no podía nombrar. «Ten cuidado hoy», dijo el cerdo, su voz casi un susurro. Thor se giró, sus ojos ámbar encontrando los pequeños ojos oscuros de su amigo. «Siempre tengo. Estaré de vuelta antes del atardecer con una historia que contar». El perro partió al lado del granjero, su silueta disminuyendo gradualmente en el horizonte hasta desaparecer por completo.
El día avanzaba lentamente para Theo, cada hora pareciendo estirarse como melaza en invierno. En el denso bosque que marcaba la frontera de las propiedades, Thor seguía un rastro prometedor. Sus instintos lo llevaron cada vez más adentro entre los árboles antiguos, donde la luz del sol apenas podía penetrar. El olor de la zorra era fuerte, excitante, irresistible. Sin darse cuenta, se alejaba del granjero, superando los límites habituales de caza. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Un crujido seco rompió el silencio del bosque, seguido por un aullido de dolor que hizo que los pájaros volaran asustados de las ramas cercanas. Thor había pisado una trampa de cazadores rivales. El mecanismo se cerró con fuerza brutal en su pata trasera. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Augusto finalmente encontró a su perro. Thor yacía inmóvil, su pelaje antes brillante ahora manchado de barro y polvo. Con dificultad, el granjero liberó al animal de la trampa y lo cargó en sus brazos de regreso a casa. El crepúsculo cubría la granja con sombras alargadas cuando Theo vio regresar al granjero. El corazón del cerdo se detuvo momentáneamente al ver el cuerpo inerte de Thor en los brazos del hombre. La expresión de dolor en el rostro del perro contaba toda la historia incluso desde la distancia. Horas más tarde, el chirrido de las ruedas de una camioneta anunció la llegada del veterinario. El hombre de bata blanca y expresión grave examinó a Thor con manos experimentadas, sintiendo cada hueso, cada músculo, mientras el perro gemía suavemente. «La pata está gravemente herida», dijo finalmente el veterinario, limpiándose las manos en una toalla. «Pero lo peor son los daños internos. Ha sufrido un trauma significativo y puede haber lesiones que no puedo ver a simple vista». El rostro de Augusto se endureció. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda cazar nuevamente? El veterinario dudó mirando al animal herido. «No sé si volverá a cazar, Augusto. Un perro que no caza», murmuró el granjero, dejando que la frase muriera en el aire. Escondido en las sombras cerca del cobertizo donde Thor estaba siendo tratado, Theo escuchó cada palabra de la conversación que siguió. Su corazón se heló al escuchar la sentencia final del granjero. «Si no muestra mejoría hasta mañana al mediodía, no tiene sentido mantenerlo. Un animal inútil solo trae pérdidas». El veterinario cerró su maletín con un clic metálico. «Voy a dejar algunos medicamentos. El resto depende de él y de la suerte». Cuando todos se retiraron y solo el silencio nocturno llenaba el cobertizo, Theo miró las estrellas a través de una rendija en el techo. Una decisión tomaba forma en su corazón, tan clara como el cielo estrellado arriba. No permitiría que su amigo enfrentara solo la noche más importante de su vida. La noche había caído sobre la granja, como un manto de terciopelo azul oscuro, trayendo consigo un profundo silencio interrumpido solo por el ocasional ulular de un búho distante. Una luna llena pálida iluminaba el camino de Theo mientras se deslizaba entre las sombras, su cuerpo robusto moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. El granero donde Thor estaba confinado olía a medicamentos, heno húmedo y desinfectante. La luz tenue de una lámpara de queroseno dejada por el veterinario proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera desgastada. En el centro, sobre una estera vieja, yacía Thor, su respiración irregular y ojos entrecerrados demostrando cuánto sufría. «Thor», susurró Theo acercándose cautelosamente. «Soy yo». El perro giró levemente la cabeza, sus ojos ámbar ahora opacos por el velo del dolor. Un leve movimiento de cola fue su única respuesta. «Necesitas levantarte», continuó Theo, su voz ganando firmeza a pesar del temblor que sentía. «Oí lo que dijo el granjero. Si no mejoras para mañana». No pudo terminar la frase. El nudo en su garganta hacía que las palabras fueran imposibles. Thor dejó escapar un gemido bajo. «No puedo, Theo. Duele demasiado. Quizás sea mejor así». El corazón de Theo sintió algo romperse al escuchar esas palabras. En un movimiento decidido, se acostó al lado de su amigo, el calor de su cuerpo ofreciendo consuelo contra el frío de la noche. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos?», preguntó Theo,
su voz suave como las hojas de otoño que deslizaban por el suelo afuera. Acababas de volver de una cacería. Estabas tan orgulloso que apenas cabías por la puerta del granero. Una leve sonrisa apareció en el hocico de Thor. ¿Y recuerdas el día en que enfrentaste a aquella zorra roja? ¿La más rápida que hemos visto?, continuó Theo, sus ojos brillando con el recuerdo. Todos dijeron que era imposible alcanzarla, pero no te rendiste. La noche avanzaba lentamente mientras Theo continuaba narrando historias de valentía, fuerza y determinación, todas protagonizadas por Thor. Con cada historia, gentilmente masajeaba las patas heridas de su amigo, incentivando la circulación, como había observado hacer al veterinario años atrás con un caballo lastimado. «El mundo allá afuera te necesita, Thor», susurró Theo cuando los primeros rayos de luz comenzaron a teñir el horizonte de rosa y dorado. «Yo te necesito». Fue en ese momento que Thor, por primera vez desde el accidente, intentó levantar la cabeza. Sus músculos temblaban con el esfuerzo, pero había una chispa renovada en sus ojos. «Intenta mover la pata», animó Theo, su corazón acelerando con esperanza. «Solo un poco. Por mí». Con un gemido de dolor, Thor estiró levemente la pata herida, sus dedos contrayéndose en un movimiento casi imperceptible, pero real. «¡Eso!», exclamó Theo, apenas conteniendo la emoción en su voz. «Ahora intenta la otra». El sol naciente enviaba rayos dorados a través de las rendijas del granero cuando Thor finalmente logró apoyarse en las patas delanteras. Cada movimiento parecía una batalla, pero la determinación había regresado a su mirada. Theo observaba, el pecho inflado de orgullo y alivio, mientras su amigo lentamente, dolorosamente, intentaba levantarse por completo. «No me voy a rendir», jadeó Thor, sus músculos temblando con el esfuerzo. «No después de todo lo que hiciste esta noche». Cuando la puerta del granero se abrió, revelando la silueta del granjero contra la luz de la mañana, Thor estaba de pie. Sus patas aún temblaban y su porte normalmente majestuoso estaba encorvado por el dolor, pero estaba de pie, mirando directamente a su dueño. Augusto se congeló, asombrado por la escena frente a él. En la penumbra del rincón más lejano del granero, Theo rápidamente se escabulló hacia afuera por una pequeña abertura, su corazón lleno de la más pura alegría. Lo que quiera que el día trajera ahora, le había dado a su amigo una oportunidad de luchar, y Thor había elegido vivir. Mientras regresaba sigilosamente al granero, Theo se dio cuenta de que aquella había sido la noche más significativa de su vida. No porque hubiera hecho algo heroico, sino porque había descubierto la verdadera fuerza que existe en la amistad genuina. Una fuerza capaz de desafiar incluso las sentencias más crueles del destino. Los días que siguieron trajeron una transformación que pocos en la granja podían explicar. Para el granjero Augusto y los trabajadores parecía un milagro. Para Theo era el resultado de la fuerza de voluntad que siempre supo que su amigo poseía. La primera semana fue la más difícil. Thor cojeaba pesadamente, sus ojos aún nublados de dolor cuando intentaba caminar más allá de la veranda de la casa principal. Pero día tras día, lograba ir un poco más lejos. El veterinario, que regresó para una visita de seguimiento, no podía ocultar su sorpresa. «Nunca he visto nada así», comentó, ajustándose las gafas mientras observaba a Thor caminar lentamente por el patio. «La recuperación está ocurriendo a una velocidad impresionante». Lo que nadie sabía era que todas las noches, cuando la granja se sumía en el silencio y las luces se apagaban, Theo se deslizaba hasta la alfombra donde Thor dormía en la veranda. Allí, protegidos por el manto de la oscuridad, practicaban juntos. Theo guiaba a su amigo en pequeños ejercicios, animándolo a fortalecer los músculos debilitados. «Un paso más», susurraba Theo, mientras Thor se esforzaba por subir un pequeño escalón. «Tú puedes. Recuerda quién eres». En la tercera semana, Thor ya podía caminar alrededor de toda la propiedad sin cojear visiblemente. Su energía regresaba gradualmente, junto con el brillo característico de su pelaje
y la vivacidad en sus ojos. Ámbar. Una mañana particularmente soleada, cuando el rocío aún cubría la hierba con miles de pequeñas joyas cristalinas, Thor sorprendió a todos. El granjero estaba en el campo, observando a los trabajadores recoger los primeros frutos del huerto, cuando un conejo salvaje cruzó el camino. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Thor salió disparado en persecución, su velocidad casi la misma de antes del accidente. «¡Miren eso!», gritó Augusto, su rostro iluminándose con una amplia sonrisa. «¡Ha vuelto! ¡Mi campeón ha regresado!». El conejo escapó por poco, desapareciendo en un agujero bajo una cerca antigua, pero a nadie le importó. Thor había vuelto. No solo se estaba recuperando, sino que realmente había regresado, con toda su agilidad e instinto de caza. Desde la ventana del granero, Theo observaba la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Thor corría en círculos alrededor del granjero, quien acariciaba su cabeza con un entusiasmo renovado. Los trabajadores se acercaron, algunos aplaudiendo, otros comentando sobre el milagro de la recuperación. El perro que casi había sido sacrificado semanas atrás, ahora era nuevamente el centro de atención y el orgullo de la granja. Esa tarde, Thor recibió un nuevo chaleco para cacerías, rojo vibrante con detalles dorados y un collar nuevo. El granjero anunció que la próxima semana regresarían oficialmente a las cacerías. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, Thor se alejó discretamente de la casa principal y se dirigió hacia el granero. Encontró a Theo organizando la paja en un rincón, preparándose para la noche. «¿Viste?», preguntó Thor, su pecho inflado de orgullo. «Volví a correr como antes». Theo sonrió, sus pequeños ojos brillando con una alegría genuina. «Sí, lo vi. Fue increíble. Siempre has sido el mejor. Y te debo eso a ti», dijo Thor, su voz repentinamente seria. «Si no fuera por esa noche, si no hubieras estado conmigo». «No digas eso», interrumpió Theo, empujando un poco más de paja a un lado. «Habrías encontrado la fuerza de cualquier manera». Thor sacudió la cabeza firmemente. «No lo habría hecho. Yo había renunciado, Theo. Me recordaste quién era cuando yo mismo había olvidado». Un silencio cómodo cayó entre ellos, llenado solo por los sonidos nocturnos de la granja. El mugido distante de las vacas, el susurro del viento entre las hojas, el canto suave de los grillos comenzando su sinfonía nocturna. «Mañana empiezo mi entrenamiento para volver a las cacerías», comentó Thor finalmente. El granjero dijo que pronto tendremos una competencia contra la Granja Sur. «Vas a ser el mejor como siempre», respondió Theo con genuino entusiasmo. Mientras la noche avanzaba y las estrellas aparecían una a una en el cielo oscuro, Thor y Theo hablaron sobre sueños, sobre libertad y sobre el futuro, sin saber que sus lazos de amistad serían probados de una manera que ninguno de los dos podría prever. En la casa principal, el granjero Augusto planeaba con entusiasmo el gran regreso de su campeón a las cacerías. En la pared de su sala, ya había reservado un espacio para lo que creía que sería el próximo trofeo, uno que celebraría no solo una victoria, sino una resurrección. Lo que nadie en la Granja de los Vientos podría imaginar era que el destino, con su peculiar sentido del humor, solo estaba preparando el escenario para una lección mucho más profunda de lo que cualquier trofeo podría representar. Los días de otoño se convirtieron en semanas, y las semanas culminaron en el gran regreso de Thor a las cacerías. El evento estuvo marcado por un cielo excepcionalmente azul, como si la propia naturaleza celebrara la recuperación del famoso perro de caza de la Hacienda de los Vientos. Esa mañana especial, Thor partió junto al granjero Augusto, su nuevo chaleco rojo brillando al sol, su postura más confiada que nunca. Cuando regresaron al final de la tarde, la noticia se esparció rápidamente por toda la región. Thor no solo había vuelto, sino que había superado su propio récord. «Una zorra plateada», anunciaba orgullosamente el granjero a los vecinos que comenzaban a reunirse. «La más rápida que he visto, y nuestro campeón la alcanzó como si nunca se hubiera herido».
La hacienda hervía de actividad mientras los trabajadores preparaban mesas al aire libre para lo que Augusto llamó la mayor celebración que esta propiedad haya visto. El aroma de especias y leña ardiendo llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas y conversaciones animadas. En el granero, Theo observaba los preparativos con una mezcla de alegría por su amigo y una extraña inquietud que no podía explicar. Algo en la atmósfera festiva parecía diferente, como si una corriente fría recorriera por debajo de toda esa celebración. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, Theo decidió buscar a Thor para felicitarlo personalmente. Lo encontró rodeado de admiradores cerca de la casa principal, contando animadamente detalles de la cacería. Y cuando la zorra hizo esa curva imposible cerca del arroyo, simplemente ajusté mi trayectoria y... Thor interrumpió su narrativa al ver a Theo acercándose tímidamente. Sus ojos ámbar encontraron los del cerdo por un breve momento, antes de volver rápidamente a su entusiasta audiencia. «¿Thor?», llamó Theo, su voz casi perdida entre las animadas conversaciones a su alrededor. «¿Puedo hablar?» «Contigo un minuto». El perro dudó, un destello de reconocimiento cruzando rápidamente por sus ojos, pero antes de que pudiera responder, el granjero Augusto apareció en el centro del patio, levantando las manos para llamar la atención de todos. «Amigos y vecinos», anunció con voz potente, «hoy celebramos no solo una cacería exitosa, sino un verdadero milagro. Nuestro campeón, que muchos pensaron que nunca volvería a correr, demostró que es realmente excepcional». Los aplausos estallaron alrededor, mientras Thor se posicionaba orgullosamente al lado de su dueño, su pecho inflado y cabeza erguida. «Y para marcar esta ocasión especial», continuó Augusto, «tendremos un banquete como nunca antes. El plato principal ya se está preparando. Nuestro cerdo más gordo será servido como el centro de las celebraciones». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Theo, congelándolo en su lugar. Los sonidos a su alrededor parecieron disminuir, como si de repente estuviera escuchando todo a través de agua profunda. Su mirada se volvió instintivamente hacia Thor, buscando en los ojos de su amigo alguna señal de preocupación, alguna reacción a la terrible sentencia que acababa de ser pronunciada. Pero lo que encontró fue solo el reflejo del atardecer en los ojos ámbar de Thor, ahora enfocados en el aplauso de la multitud. Cuando los trabajadores comenzaron a moverse hacia el granero, Theo finalmente despertó de su estado de shock. Con el corazón martillando contra su pecho, corrió hacia Thor, que ahora estaba solo cerca de un bebedero. «Thor, por favor», susurró Theo, su voz temblando. «¿Oíste lo que dijo? Me llevarán. Necesito tu ayuda». Thor se volvió lentamente, sus ojos evitando encontrar directamente los de Theo. Un silencio pesado cayó entre ellos, llenado solo por el sonido distante de risas y música que comenzaba a sonar. «¿Qué quieres que haga?», respondió Thor finalmente, su voz extrañamente distante. «Así son las cosas en la hacienda. Siempre ha sido así. Pero somos amigos», insistió Theo, la incredulidad tiñendo cada palabra. «Pasé noches enteras ayudándote a recuperarte. Creí en ti cuando nadie más creyó». Thor ajustó el peso en sus patas, el brillo de su nuevo collar reluciendo a la luz de los primeros faroles que eran encendidos alrededor del patio. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Theo nunca había escuchado antes, frío y calculado. «Tengo una posición que mantener aquí, Theo. Soy el campeón de la hacienda nuevamente. Tengo responsabilidades, expectativas que cumplir. No puedo involucrarme en los procesos naturales de la vida en la hacienda». Las palabras golpearon a Theo como piedras. Dio un paso atrás, sus pequeños ojos fijos en la figura que un día consideró su mejor amigo. «Me estás abandonando», dijo, no como una pregunta, sino como la constatación de una verdad dolorosa. Thor infló el pecho, ajustando su postura para parecer más imponente. «Tengo cosas más importantes en qué pensar ahora». En ese momento, voces y pasos se acercaban al granero. Theo sabía que no tenía más tiempo. Con una última mirada al perro que permanecía inmóvil, dio la espalda
y corrió hacia el interior del granero, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Mientras la noche caía completamente sobre la Hacienda de los Vientos, las luces de la celebración brillaban cada vez más intensas, iluminando el rostro orgulloso de Thor y proyectando largas sombras hacia el granero donde Theo, solo, enfrentaba la decisión más difícil de su vida. La luna creciente flotaba sobre la Hacienda de los Vientos como una guadaña plateada, derramando una luz fantasmagórica sobre el patio, donde la celebración continuaba a todo vapor. Desde dentro del granero, Theo podía escuchar el tintinear de los cubiertos y explosiones ocasionales de risas. Cada sonido era como un reloj marcando los minutos que le quedaban. Con el corazón latiendo contra las costillas como un tambor, Theo observó a los dos trabajadores que habían entrado a buscarlo. Conversaban distraídamente, apoyados en sus herramientas, sin prisa aparente por cumplir con su tarea. ¿El granjero quiere que hagamos esto ahora?, preguntó el más joven, ajustándose el sombrero. ¿Con toda esa gente esperando afuera? Órdenes son órdenes, respondió el más viejo revisando una cuerda en sus manos. Además, cuanto antes empecemos, más pronto podremos unirnos a la fiesta. Mientras los hombres se distraían con la conversación, Theo vio una oportunidad. Una pequeña tabla suelta en el fondo del granero, por la que solía espiar el mundo exterior, podría ser su única oportunidad. Moviéndose silenciosamente sobre la paja, se acercó a la abertura. El más viejo de los trabajadores notó el movimiento. Ahí está él. En un impulso de adrenalina, Theo empujó la tabla con todas sus fuerzas. La madera envejecida cedió con un crujido, creando una abertura más grande de lo que esperaba. Sin dudar, se deslizó a través de ella y sintió el aire fresco de la noche golpear su hocico. «Está huyendo», gritó uno de los hombres, su voz alertando a toda la hacienda. El sonido de sillas cayendo y exclamaciones de sorpresa vino del área de la fiesta. Theo no miró atrás. Sus patas, no acostumbradas a carreras desesperadas, golpeaban pesadamente contra el suelo mientras se dirigía hacia la única ruta de escape que conocía, el bosque más allá de los campos de maíz. El granjero Augusto emergió de entre los invitados, su rostro retorcido de rabia. «No dejen que se escape. Thor, ven aquí». Thor apareció instantáneamente al lado del granjero, su postura alerta, sus instintos de caza ya despertados por la conmoción. «Ve a buscar a ese cerdo», ordenó Augusto, señalando la figura de Theo que desaparecía entre las primeras hileras de maíz. Thor dudó por solo una fracción de segundo, un momento tan breve que nadie más que él podría haberlo notado. Entonces, con un ladrido agudo, se lanzó a la persecución. El campo de maíz era un laberinto de sombras y susurros. Las hojas secas raspaban el cuerpo de Theo mientras avanzaba en zigzag, tratando de confundir a sus perseguidores. El suelo irregular era un obstáculo para sus patas cortas, pero el desespero le otorgaba una velocidad que jamás creyó poseer. Detrás de él, podía escuchar el sonido rítmico de las patas de Thor cortando el terreno, acercándose rápidamente. El perro corría con la precisión de una flecha, su instinto rastreando el olor familiar del amigo que ahora era su presa. «Deja de correr, Theo». La voz de Thor resonó entre las hileras de maíz. «No hay a dónde ir». Theo no respondió, concentrando toda su energía en cada paso. Al frente, el oscuro bosque se acercaba, su único refugio, su única esperanza. Cuando finalmente emergió del campo de maíz y entró en los primeros árboles del bosque, sintió un breve momento de alivio. Las sombras de la selva podrían ser su salvación. Ramas bajas y raíces expuestas dificultaban su carrera torpe, pero también servirían como obstáculos para su perseguidor. Thor entró en el bosque pocos segundos después, su silueta elegante moviéndose con fluidez entre los troncos de los árboles. La distancia entre los dos disminuía rápidamente. El entrenamiento del perro y su familiaridad con el terreno del bosque le daban ventaja, incluso en la penumbra de la noche. «Puedo sentir tu olor, Theo», ladró Thor, su voz resonando entre los árboles. «No sirve de nada esconderse». Theo sentía sus músculos arder con el esfuerzo. Nunca en su vida había corrido tanto.
A través de la densa maleza, vislumbró un pequeño arroyo adelante. Tal vez podría cruzarlo y confundir su rastro. Pero antes de que pudiera cambiar de dirección, vio un obstáculo en su camino, un gran tronco caído bloqueando parcialmente el sendero. Para su sorpresa, Thor ya estaba prácticamente en sus talones, los ojos brillando en la oscuridad, enfocados en su presa. El perro tensó los músculos, preparándose para dar el salto final. Con un último impulso desesperado, Theo logró desviarse a un lado, deslizándose por debajo de algunos arbustos densos. Thor, llevado por el impulso de la caza y confiado en sus habilidades, decidió saltar el tronco caído para acortar camino e interceptar al cerdo del otro lado. Se lanzó al aire con la gracia y precisión que lo habían hecho famoso en toda la región. Sin embargo, el exceso de confianza cobró su precio. Al saltar sobre el tronco, Thor no notó las dos piedras puntiagudas parcialmente escondidas por la vegetación del otro lado. Su pata delantera, la misma que había sido herida en la trampa, quedó atrapada entre las rocas en el momento de aterrizar. Un quejido agudo de dolor cortó el silencio del bosque nocturno. Thor cayó torpemente, su cuerpo torciéndose con el impacto, mientras intentaba desesperadamente liberarse de la pata atrapada. Escondido bajo los arbustos densos a pocos metros de distancia, Theo se detuvo al escuchar el sonido de sufrimiento. Cautelosamente, asomó a través de las hojas y vio a su antiguo amigo luchando por liberarse, el rostro retorcido de dolor. Thor intentó liberarse, pero cada movimiento le causaba más dolor a su pata atrapada entre las piedras. Sus ojos, ahora llenos de miedo, exploraron la oscuridad a su alrededor, fijándose por un momento en el lugar donde Theo estaba escondido. El sonido de pasos decididos rompió el silencio del bosque. El granjero Augusto emergía entre los árboles, su linterna cortando la oscuridad con un haz amarillento. Cuando la luz iluminó a Thor caído junto al tronco, el granjero se detuvo abruptamente. «¿Thor? ¿Qué pasó?», preguntó Augusto, acercándose al perro herido. Arrodillándose al lado de su campeón, el granjero examinó cuidadosamente la pata atrapada entre las piedras. Con un movimiento brusco, liberó al animal, arrancando un gemido involuntario de Thor. «No puede ser», murmuró Augusto, su rostro endureciéndose al darse cuenta de qué pata estaba herida. La misma pata otra vez. Thor intentó levantarse, solo para caer de nuevo con un gemido ahogado. La pata que había sido curada con tanto esfuerzo, ahora colgaba en un ángulo extraño, claramente inutilizable. El granjero se puso de pie, su rostro una máscara de decepción y frustración. Lentamente, levantó la escopeta que llevaba, revisándola con movimientos mecánicos. «No soy un hombre cruel», dijo para sí mismo, mientras acariciaba la cabeza de Thor una última vez. «Pero un perro que no puede cazar no tiene lugar en una granja como la mía». Thor miró a su dueño, la comprensión surgiendo lentamente en sus ojos. No había ira allí, solo una triste aceptación, la misma que casi había visto en los ojos de Theo antes de su milagrosa recuperación. El granjero dio un paso atrás, levantando el arma. Escondido entre los arbustos, Theo observaba la escena con el corazón acelerado. El tiempo parecía haberse desacelerado mientras enfrentaba el mayor dilema de su vida. La noche parecía haberse congelado mientras Theo observaba la escena delante de sus ojos. Thor, indefenso, acostado sobre la tierra húmeda del bosque. El granjero Augusto, con la expresión endurecida, apuntando la escopeta hacia el animal que hasta momentos antes era su mayor orgullo. Una batalla silenciosa ocurría dentro del corazón de Theo. Cada instinto de supervivencia en su cuerpo gritaba para que permaneciera escondido, para que aprovechara esta oportunidad única de escapar mientras el granjero estaba distraído. El bosque ofrecía libertad, algo con lo que solo había soñado durante toda su vida en la granja. Pero había otra voz dentro de él, más profunda, recordándole las noches en el granero, las historias compartidas, los momentos en que creyó en la recuperación de Thor cuando todos habían desistido. En ese instante fugaz entre decisión y acción, Theo vio más allá de la traición de Thor.
Vio a un animal atrapado no solo por cadenas físicas, sino por las crueles expectativas de un mundo que solo valoraba su utilidad. Un mundo donde la amistad y la lealtad eran lujos desechables. Con un gruñido decidido que sorprendió incluso a sí mismo, Theo salió disparado de su escondite. El mundo pareció moverse en cámara lenta mientras corría hacia el granjero con toda la fuerza que sus cortas patas le permitían. El impacto fue inesperado. Augusto, concentrado en su tarea sombría, no vio al cerdo acercándose hasta sentir el golpe contra sus piernas. La sorpresa hizo que sus dedos apretaran el gatillo involuntariamente, enviando el tiro hacia arriba mientras tambaleaba hacia atrás y caía sobre un montón de hojas secas. ¿Pero qué?, exclamó el granjero, intentando recomponerse del shock. Theo no dudó. Corriendo hacia Thor, comenzó a empujarlo con el hocico, tratando de ayudarlo a levantarse. «¿Theo?», murmuró Thor, sus ojos ámbar desorbitados de sorpresa. «¿Qué estás haciendo? Huye mientras puedes». «No sin ti», respondió Theo firmemente. «Iremos juntos». El granjero ya estaba de pie nuevamente, su rostro rojo de rabia. «Tú cerdo entrometido, ahora acabaré con ustedes dos». Fue entonces cuando Thor, inspirado por la inesperada valentía de su amigo, reunió sus últimas fuerzas. Apoyándose en sus 3 patas buenas, logró levantarse, temblando por el esfuerzo. El perro se posicionó entre Theo y el granjero, mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. Augusto se detuvo, sorprendido por la escena ante él. El cerdo que debería ser el banquete de la noche y el perro herido que pretendía sacrificar, ahora lado a lado, protegiéndose mutuamente. «¿Thor?», la voz del granjero estaba llena de incredulidad. «¿Estás defendiendo a un cerdo?». Antes de que cualquiera pudiera hacer otro movimiento, el sonido de ramas rompiéndose y voces masculinas llenó el aire. Las linternas oscilantes que se acercaban revelaron a los trabajadores de la granja que finalmente habían alcanzado el lugar. «Señor Augusto, le encontramos», exclamó el más joven de los trabajadores, jadeando por la carrera. Se detuvieron abruptamente al ver la escena. El granjero, de pie con la escopeta, Thor herido y el cerdo fugitivo al lado del perro. «¿Qué pasó aquí? ¿Quiere que atrape al cerdo ahora?», preguntó el capataz, ya preparando su propia arma. El granjero permaneció en silencio por un largo momento, su mirada alternando entre Thor y Theo. Algo en esa improbable asociación había tocado una parte olvidada de su corazón, una parte que podía ver más allá de la utilidad, más allá del valor práctico de las criaturas bajo su cuidado. «No sé», respondió finalmente bajando su arma. «Lleven a los dos de regreso a la granja y cuiden bien de ellos». Los trabajadores intercambiaron miradas perplejas, pero no cuestionaron. Con cuidado, improvisaron una camilla con ramas y chaquetas para llevar a Thor, mientras otro trabajador capturó a Theo sin resistencia. El cerdo no intentó escapar. Sus ojos nunca dejaron al amigo herido durante todo el trayecto de regreso a la granja. A la mañana siguiente, el sol nacía sobre la granja de los vientos con una luz diferente. Thor descansaba cómodamente sobre una estera suave en el porche de la casa principal, su pata cuidadosamente vendada por el veterinario que había sido llamado al amanecer. Para sorpresa de todos, Theo no fue devuelto al establo, sino que recibió permiso para quedarse junto al perro durante su recuperación. Mientras los primeros rayos dorados calentaban el aire fresco de la mañana, los dos amigos contemplaban el horizonte lado a lado. «¿Por qué?», preguntó finalmente Thor, su voz apenas un susurro. «¿Por qué volviste por mí después de lo que hice?». Theo se volvió para mirar a los ojos de su amigo. El silencio de la mañana los envolvía, interrumpido solo por el canto de los pájaros saludando el nuevo día. «Porque la verdadera amistad no se mide por lo que recibimos», respondió Theo suavemente, «sino por lo que estamos dispuestos a dar, incluso cuando duele, incluso cuando el otro no lo merece». Las palabras flotaron entre ellos, simples y profundas al mismo tiempo. Thor bajó la cabeza, una lágrima solitaria corriendo por su hocico. «No merezco tu amistad», admitió, su voz entrecortada.
Cuando todo estaba bien, te abandoné. Cuando te necesité, estuviste ahí. Y cuando tú me necesitaste a mí... El pasado ya pasó, interrumpió Theo amablemente. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Thor levantó la mirada hacia su amigo, una nueva comprensión naciendo en su corazón. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora, respondió Theo con una sonrisa serena, aprendemos a vivir de verdad, no solo para cazar o para servir, sino para ser quienes realmente somos. En los meses que siguieron, algo cambió en la granja de los vientos. El granjero Augusto, tocado por la lealtad que había presenciado en el bosque, pareció ver a sus animales con nuevos ojos. Thor eventualmente se recuperó, pero nunca más fue enviado a cacerías peligrosas. En cambio, se convirtió en un compañero, un verdadero amigo para el granjero. En cuanto a Theo, recibió un lugar especial en la granja, no como alimento, sino como un recordatorio vivo del poder transformador de la compasión. La amistad entre el cerdo y el perro se volvió legendaria en la región, con visitantes viniendo de lejos para ver a los improbables amigos caminando juntos por los campos verdes. Y en las noches de verano, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre la granja, Thor y Theo aún compartían historias en el porche. Historias de valentía, de perdón y del verdadero significado de la amistad. Una lección que habían aprendido no a través de palabras, sino a través de las cicatrices que llevaban y de las decisiones que tomaron cuando todo parecía perdido. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.